Bienvenido, profesor Carlos Emilio, ¿cómo ha estado? Muy bien, James, muchas gracias. Profe, hay una tradición, bueno, yo a veces he dicho en clase, usted de pronto me confrontará, que no hay filosofía. Yo he dicho a veces eso, sino que hay filosofías. Es decir, hay diferentes tendencias dentro de algo grande que llamamos filosofía. Hay filosofía de la ciencia, filosofía política, filosofía del lenguaje, etcétera. Pero digamos que hay una cierta tradición, mmm, pensaría yo que se puede remontar a la antigüedad, bueno, dependiendo también del contexto, en la Edad Media, en el Renacimiento hasta la actualidad. Hay una tradición de diferentes cortes filosóficos que le da, digamos, que le da poco mérito a la razón. ¿Qué opina esta tradición de la filosofía? Digamos, los filósofos que le dan poco mérito a la razón, que hablan más como del sentido de la sin razón, que la razón crea monstruos, bueno, no sé si me entiende bien la idea. Claro, claro, claro. Yo realmente lo que creo es que ahí hay una serie de confusiones. Digamos, las filosofías que se presentan a sí mismas como filosofías irracionalistas o filosofías que atacan la ciencia moderna o atacan la lógica o atacan Exacto. la razón moderna o le achacan a la razón o la racionalidad la culpa de todos los males que afectan a la sociedad. A mí, sinceramente, me parece que estas filosofías están basadas en una serie de confusiones y de errores. Pero empecemos primero por su observación inicial. Pues yo creo que tiene sentido decir que no hay una filosofía, sino muchas. Es decir, en el sentido en que en la filosofía no solamente hay tradiciones filosóficas, sino también hay enfoques, corrientes, y si uno mira la filosofía contemporánea, pues hay una gran cantidad de divisiones y subdivisiones, y todos los días aparecen cosas nuevas en filosofía, todos los días aparecen proyectos filosóficos nuevos y distintos que examinan problemas que uno no se hubiera imaginado antes, que eran problemas legítimos o problemas que se pudiesen examinar con cierta esperanza de éxito con métodos filosóficos. Entonces yo creo que es justa la apreciación de que hay distintas filosofías. Yo digo algo similar, pero me concentro en un planteamiento distinto. Lo que yo suelo compartir con mis estudiantes es la tesis de que en filosofía todo es controversial. Inclusive yo esta tesis pues la llevo un poco más lejos y lo que hago es desarrollarla bajo la hipótesis de que las ideas realmente interesantes en filosofía suelen ser las ideas controversiales. Entonces, la gente no discute sobre los hechos de la historia de la filosofía, así como la gente no discute, bueno, sí discute, pero las discusiones no son tan ricas ni tan profundas sobre los hechos de la historia. Pues la gente puede discutir sobre si estuvo bien o no que hubieran arrojado la bomba atómica sobre Hiroshima y luego la bomba atómica sobre Nagasaki, y cuáles eran realmente las motivaciones que tenía quien dio la orden. No me refiero a ese tipo de discusiones, me refiero a que cuando un hecho histórico está establecido como un hecho histórico, uno no discute sobre el hecho histórico. En filosofía pasa lo mismo, no discutimos sobre la época en la que vivió Kant, ni cuáles fueron sus obras fundamentales, ni cuál fue la historia de su itinerario intelectual en la universidad o de su vida personal. Sobre eso no discutimos, y eso, filosóficamente hablando, no tiene mayor mérito. Lo que yo defiendo es la tesis de que las ideas filosóficas realmente interesantes siempre son controversiales. Y una particularidad de la filosofía es precisamente el hecho de que en filosofía nadie puede decir la última palabra. No hay una tesis filosófica, por sólida que sea, por bien desarrollada que sea, que uno pueda decir que es, con excepción o con eliminación de todas las tesis competidoras, es esa la tesis. Porque las teorías filosóficas son muy distintas a las teorías de otra naturaleza. Digamos, en el caso de las teorías científicas, quizá uno pueda elegir entre teorías rivales y haya, digamos, lo que se denomina a veces experimentos cruciales que nos permitan elegir una teoría en lugar de otra. Pero en filosofía no.
Las ideas filosóficas, repito, si son interesantes, siempre van a ser controversiales. Lo que no significa, en el caso de la pregunta que usted me está haciendo, que no se pueda ofrecer una crítica articulada sobre las filosofías que defienden, o más bien, que atacan la racionalidad y que atacan la tradición racional y la tradición filosófica occidental, y que entonces a cambio proponen filosofías no eurocéntricas, no europeizantes, decoloniales y una gran cantidad pues de términos nuevos que van apareciendo en la literatura. Lo que yo digo es que esas filosofías están basadas en una serie de confusiones, en una serie de errores, en una serie de omisiones, en una serie de dificultades para identificar realmente cuál es el propósito que tiene una empresa de naturaleza filosófica. Por ejemplo, criticar la ciencia moderna como suele criticarse, diciendo, por ejemplo, que la ciencia moderna no entregó lo que había prometido, yo creo que está fuera de foco. Por supuesto que la ciencia moderna entregó lo que prometió. O sea, la vida actual, la vida que nosotros llevamos es inconcebible sin la ayuda de la ciencia moderna. Una discusión muy distinta es la discusión de si eso es bueno o malo, porque es que digamos que ahí es donde salen las confusiones. Que gracias a la ciencia moderna nosotros nos hayamos podido asentar mejor en el planeta, y como consecuencia de nuestro asentamiento en el planeta hayamos depredado más el planeta y estemos acabando con la vida natural, es una consecuencia no de la ciencia, sino de nosotros. Entonces no es un problema de la ciencia. Entonces, digamos, la gente que hace el vínculo entre la ciencia moderna y, digamos, las consecuencias negativas de la ciencia moderna, identificadas, por ejemplo, en la contaminación ambiental, en la destrucción del planeta, en el hecho de que tenemos sistemas políticos y económicos que son inadecuados para la supervivencia de los más débiles, o que son excluyentes, o que tienen consecuencias indeseables. Esas no son consecuencias que le podamos atribuir a la ciencia. Esas son consecuencias que le tenemos que atribuir a nosotros como hombres, a nuestra incapacidad de moderar nuestros propios deseos, a nuestra incapacidad de ponerle límites a ciertas pasiones que tenemos los seres humanos, como por ejemplo la pasión por atesorar. Si no le ponemos límites a la pasión por atesorar, es obvio que nos vamos a convertir en depredadores del medio ambiente y que no vamos a pensar en las generaciones que vienen, que es lo que ordinariamente ocurre. Uno ve en las noticias, digamos, esta información sobre grandes extensiones en la selva sometidas a la destrucción, y pues lo que uno simplemente tiene que concluir es que hay personas que son cortoplacistas. Hay gente que vive en el corto plazo y que no se detiene a pensar por un segundo que si destruye un bosque, eso nos va a afectar a todos. No, está pensando en una ganancia que va a obtener rápidamente. Entonces, cuando el ser humano es incapaz de ponerle límites a su ambición, y cuando es incapaz de mantener las pasiones más bajas que todos tenemos a raya, entonces pues nos hacemos daño. Yo no tengo la menor duda de que nosotros como especie podemos autodestruirnos y podemos destruir el planeta, y lo que muestra la vida que nosotros estamos viviendo es que efectivamente hemos avanzado más de lo que sería deseable en el proceso de destrucción del planeta. Y cuando lo miramos así, una especie que destruye su propio hábitat es una especie indeseable. Entonces, digamos que yo eso no lo discuto. Lo que yo discuto es que eso esté vinculado automáticamente con la ciencia moderna. Digamos que la razón tiene unos efectos. La ciencia, que es un producto de la razón, tiene unos efectos, pero tiene unos costos. Nosotros somos los responsables de controlar políticamente la ciencia.
En esto yo creo que Feyerabend tenía razón, en el sentido de reclamar un control político más eficaz sobre la tarea de los científicos. Pero controlar políticamente la tarea de los científicos no equivale a rechazar la ciencia y tampoco equivale a culpar la ciencia de los males que aquejan el planeta actualmente. Los males no son el resultado de la ciencia, son el resultado de nuestros actos y son dos cosas completamente distintas. Entonces, a mí se me hace que la incapacidad de distinguir entre proyectos que son completamente distintos y que van por vías distintas desemboca en este tipo de confusiones. Usted me hace esta pregunta y a mí se me vienen en mente colegas muy queridos, entre otras cosas, digamos, personas con las que me unen vínculos de amistad muy estrechos y que han terminado cultivando, digamos, filosofías en las cuales, sin mayor argumentación, se repite una letanía de acusaciones contra la ciencia moderna que son las que caracterizan el llamado pensamiento posmoderno. Y yo digo, hombre, yo estoy de acuerdo con muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con que podemos destruir nuestro planeta. Yo estoy de acuerdo con que vivimos en sistemas económicos y políticos que fomentan el consumo excesivamente. Yo estoy de acuerdo en que podemos vivir con menos podemos vivir en sociedades más igualitarias, pero que eso sea el resultado de la ciencia moderna, no, yo creo que ahí sí estamos en orillas completamente distintas. Yo creo que estamos buscando, como se dice en el argot popular, el ahogado río arriba. El responsable de la destrucción de nuestro planeta somos nosotros mismos, los hombres, porque las cosas no se hacen solas, pero la culpable no es la ciencia. La ciencia, digamos que es una herramienta y la herramienta puede ser usada bien o mal. Uno puede usar una herramienta para hacer el bien o la puede usar para hacer el mal. Una jeringa se puede usar si la llenamos de una vacuna contra una enfermedad para salvar una vida, pero si la llenamos de aire y le aplicamos una inyección de aire a una persona, la matamos. Entonces, la culpa no es de la jeringa, ¿sí? La culpa es de la persona que toma unas decisiones. A veces actuamos de manera irracional, eso sí hay que reconocerlo. Yo pues llevo muchos años insistiendo en que si bien somos animales racionales, no somos sujetos racionales todo el tiempo. No todos nuestros actos están guiados por la racionalidad. Si todos nuestros actos estuvieran guiados por la racionalidad, viviríamos en un mundo mucho mejor. Pero claro, tal vez más aburrido. Entonces, como nosotros no podemos deshacernos de las pasiones, como tenemos tanto un componente racional como un componente pasional en la estructura de nuestra identidad, pues tenemos que aprender a dosificar adecuadamente ambas cosas y dejar que la razón haga su tarea, no para vivir en un mundo aburrido, sino para tratar de vivir en un mundo que sea mejor para más personas. Eso lo puedo sintetizar, bueno, muy, muy corto, es el problema no es la ciencia, sino el uso de la ciencia. Y usted, sí, me hizo acordar de esa tesis tan famosa de Hume, que eso ha sido citado pues miles de veces, yo creo millones de veces. La razón es y debe ser esclava de las pasiones. Sí, sí. Este trabajo en uno de sus artículos. Claro que sí. Yo le agradezco mucho, profesor Carlos Emilio, por esta conversación. Yo sé que está cansado, pero creo que sacar un tiempo para esto fue para mí muy importante y para los que nos van a escuchar. Muchísimas gracias, profe, por todo y espero que nos volvamos a encontrar en el camino. Muchas gracias a usted, James, por la invitación y bueno, espero que esto sea útil, que inspire de pronto a alguien que la escuche, que le genere una idea, que le genere una curiosidad. Yo creo que el rol del filósofo no es convertir a nadie en un seguidor de su propio pensamiento, sino más bien es el rol de inspirar. Si esto inspira a alguien, si esto desata una curiosidad en alguien, si esto lleva a que alguien busque hacer una lectura, yo creo que ha cumplido su propósito.
Bueno, profe, que esté muy bien, hasta luego. Ok. Ok, bueno, chao. Chao, profe. Bueno, cuídese. Muchas gracias. Lo mismo, profe.